Siempre decimos aquí en Sonrisa de Mujer que importante es conocer tus derechos. Conocer tus derechos en todo el ámbito de tu vida, donde uno se desarrolla, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar de los seguros. Cuán importante es conocer los seguros. A veces no leemos de repente letra chica, no sabemos qué pasa con los seguros. Entonces es importante conocer cuáles son nuestros derechos. Para tal motivo tengo al doctor Hugo Ramírez Áñez, a quien agradezco su tiempo. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, hablar de seguro a veces dice, ay, es un dolor de cabeza el tema del seguro, pero es importante comentarlo y hablarlo. ¿Cuáles son mis derechos en el tema del seguro? Al momento, por ejemplo, de un accidente. Está el SOAT, que es un seguro que tenemos, y también están los seguros privados. A ver, con el tema de seguro justamente siempre existe muy poca información, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque no deja de ser un elemento esencialmente técnico. Lo que tenemos que entender es que todo seguro está compuesto esencialmente por algo que se llama el riesgo, ¿ya? El siniestro, es decir, nosotros agarramos y pagamos un punto de dinero, un porcentaje de dinero pequeño, por la posibilidad de que ocurra algún accidente, en el caso de vehículos esencialmente. Claro que sí. ¿Ya? Entonces, cuando llega a ocurrir ese accidente, ese siniestro, ¿ya? Tiene que reunirse ciertas condiciones para que haya la reparación correspondiente a ese siniestro. Correcto. ¿Ya? Estas condiciones están en lo que usted comentaba, en lo que es la póliza, que es el contrato de seguro básicamente. ¿Ya? Ese contrato de seguro, por cierto, no es un contrato que se haga de manera completamente libre, es un contrato que está regulado por el mismo Estado, ¿ya? Por la ATT. Entonces tiene características y condiciones especiales que deben cumplirse. No me gusta mucho a mí hablar y comentar de letras chicas, porque en realidad los contratos no tienen letras chicas. Lo que sucede simplemente es que a veces tenemos diferentes formas de interpretar lo que esos contratos indican. Bien. Y cuando ocurre un siniestro, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el derecho de la persona? ¿Ya? Primero que nada, obviamente el derecho a reclamar, a solicitar específicamente que la empresa aseguradora, en el caso de los seguros privados, ¿ya? Le reponga los daños que tiene. Exacto. ¿Ya? Hasta un monto específico. ¿Ya? Y en esto nos vamos a referir específicamente a vehículos, que entiendo que es lo más general que hay acá. Entonces, esos montos van a llegar hasta el nivel que uno mismo propone en su propia póliza. Puede ¿ya? ser de 20.000 para arriba, 10.000 para arriba. Depende de su vehículo. Depende del vehículo. Si usted ¿cierto? tiene un vehículo nuevo de alta gama, pues entonces tendrá una póliza por 100.000, 150.000, lo que cueste su vehículo. Si tiene por su defecto ya un vehículo más cacharrito, más viejito, pues su póliza va a bajar, porque generalmente se contempla el precio de mercado. Perfecto. ¿Ya? Entonces su póliza va a tener un valor en relación a un porcentaje de ese valor de mercado que tiene su vehículo. ¿Ya? Que eso también está regulado, por cierto. Entonces, usted para empezar tiene la opción de poder elegir entre todas las compañías privadas de seguro cuál es la que más le conviene. ¿Ya? De ahí lo que tienen que ver generalmente es cuánto es lo que se conoce como la franquicia. ¿Qué es la franquicia? Es un monto mínimo que una persona paga para activar ese seguro. ¿Ya? Exacto. Por lo general están los $100, ¿ya? A veces un poco más. ¿Por qué le ponen esto? Porque en el caso que usted tenga un choque, por ejemplo, y su reparación valga menos de esos $100, evidentemente le va a convenir más que usted cubra simplemente sus daños y no tener que pagar la franquicia. Exacto. ¿Cuál es el otro inconveniente de activar su seguro? Que su nivel de riesgo, ¿ya? No va a ser nunca igual si es que usted ha pasado todo el año completo de su seguro y no ha tenido un accidente. Que usted haya tenido varios accidentes en el año y hayan estado cobrándole el seguro correspondiente. ¿Qué es lo que va a ocurrir en ese sentido? Que el año siguiente, cuando tenga que renovar usted su póliza, va a subir. ¿Por qué? Porque ya usted se convirtió en una persona de riesgo. ¿Ya? Todo eso se lo contemplan a través de fórmulas especializadas que tienen justamente las compañías de seguro. Ahora, en el entendido de que haya un siniestro, de que ocurra lamentablemente, para lo cual usted pagó de previsión, ¿ya? Uno tiene que inmediatamente avisarle al seguro, ¿ya? Y eso es muy relevante. Cuando hay un accidente. Cuando hay un accidente. Al tiro avisar. Sí, porque tenemos un plazo máximo, inclusive de 24 horas en muchas de las pólizas, ¿ya? Para poder activar ese seguro, porque pasado ese tiempo ya existen cláusulas específicas que le van a impedir a usted tener esa activación, ¿ya? Entonces, tiene que hacer la activación de inmediato. La activación entonces la hace de repente, hay dos personas que chocan, porque hay dos protagonistas. Puede ser que los dos tengan seguro, los dos tienen que activarlo, uno, dos. Los dos deberían activar su seguro. Activar. Se activa obviamente llamando al seguro, pagando la franquicia. O llamando al broker, como lo vean. El broker es el intermediario que a veces en algunas compañías tienen para poder acceder justamente al asegurado. Ahora, aquí va la pregunta, al momento de que tenés tu accidente,
Es decir, ya activas tu seguro, llamás y te dicen, ya, tiene que hacer esto, llévelo tanto, tanto, tanto. O sea, ellos tienen que gestionar eso o es el propio, ¿me entiende, no? Las gestiones que tiene que hacer el seguro las hace a veces la persona y eso está bien. Lo que pasa es lo siguiente, ¿ya? Generalmente lo lógico y lo normal sería que el seguro envíe a un funcionario del seguro al lugar del accidente. Claro que sí. ¿Ya? Ese funcionario del seguro debería asesorar a la persona que ha sufrido justamente el accidente para ver qué es lo que va a hacer. Que ese es mi derecho. Exactamente, ese es su derecho, porque hay que entender varias cosas y varias circunstancias. No es lo mismo, y en esto aclaremos que hay diferencia entre choque y colisión. ¿Ya? Choque es cuando hay un auto detenido y otro lo golpea. O cuando de retro lo golpean el suyo. Y colisión es cuando ambos están en movimiento. ¿Ya? Cuando hay colisiones, generalmente siempre se distribuye porcentualmente los niveles de responsabilidad. En cambio, cuando tenemos choques o en su defecto alguien se pasa en rojo, por ejemplo, ya ahí sí podemos aplicar un 100% de responsabilidad de daño al conductor imprudente. ¿Ya? Cuando viene esencialmente el responsable del seguro, ¿qué es lo que ocurre? Tiene que haber intervención en muchos casos de la policía. Cuando tenemos una persona lesionada físicamente, sí o sí hay participación de la policía, entonces tiene que haber las denuncias correspondientes ante la unidad operativa de tránsito. ¿Ya? Y es en ese momento en el cual el delegado del seguro pues tendrá que asesorar de manera correspondiente a la persona para que esto ocurra. ¿Ya? Porque si vamos a casos graves, por ejemplo, ¿qué es lo que va a suceder? Si tenemos una persona que está herida, o peor aún, hay un deceso, ¿ya? Con seguridad que la otra parte la van a detener. Ahora está el SOAT ahí, ¿verdad? Ahora, eso dentro de los seguros privados. ¿Ya? En los seguros públicos tenemos el seguro obligatorio, justamente que es el SOAT. Hay que comprender que el SOAT, ¿ya? Es un seguro que se hace para proteger a las personas que están dentro del vehículo. ¿Ya? O sea, si usted lamentablemente atropella justamente a una persona, va a ser muy complicado el uso del SOAT. ¿Ya? Porque tiende el SOAT generalmente a cubrir los daños de la persona que está dentro del vehículo. La activación se realiza igual de esa manera. Hay mecanismos vías de teléfono, hay mecanismos justamente en línea, pero también tiene un monto limitado. ¿Ya? $3,000, $5,000. $5,000 son básicamente. ¿No? Eso puede cambiar de acuerdo justamente a lo que las normas establezcan. ¿Ya? Pero pasan esos $5,000 y se acabó. Se acabó el seguro. Por eso es que... Eso al margen de que usted tenga la culpa o no. Al margen de eso. Ah, mira. Al margen de eso. Luego existen lo que son obviamente las repeticiones, porque, a ver, la ley trata de ser lo más justa posible. Entonces dice, bueno, si yo gasté en algo y el otro tuvo la culpa, pues entonces yo después podré agarrar y reclamarle a él vía judicial las cosas que yo gasté. Pero ahí tengamos también en cuenta de que ese tipo de repeticiones, ese tipo de reclamos judiciales no son inmediatos, muchas veces no son eficientes ni efectivos, y la justicia boliviana no es la ideal en el mundo, así que tiene lo suyo. Ahora, ¿qué pasa con las clínicas? Hay una pregunta de un televidente que dice, ¿cuáles son las clínicas del SOAT? A veces nos llevan a diferentes clínicas o tienen clínicas determinadas, porque o todas las clínicas del Todas deberían justamente aceptar a las personas que están en un accidente. Porque ¿qué es lo que sucede? O sea, cuando está en riesgo la vida humana, uno debe acudir justamente al lugar de atención de salud más próximo. ¿Ya? Claro. Así que no puedo yo agarrar y tener un accidente y estar en riesgo mi vida y tienen que llevarme al otro extremo de la ciudad. De todas maneras, las clínicas, hospitales y demás, ellos se encargan de hacer ese cobro. Ahora, ¿qué pasa? Porque aquí el televidente a propósito me está contando que dice que, bueno, que te llevan a clínicas mucho lejísimos. ¿Hay convenios entre ambulancias y clínicas? Francamente, ese tema es algo que no debería existir. Claro, ¿ya? Porque estamos hablando de una vida, ¿no es cierto? Porque al estar la vida en juego, lo lógico y lo evidente es que tienen que llevarle inmediatamente al centro de salud más próximo y más cercano. Claro que sí. Tiene que ser por ese lado. Desconozco, le soy sincero, si habrá algún tipo de convenio. Espero que no, porque al fin y al cabo estaríamos jugando con la vida de las personas. Exacto. ¿Qué más debemos tomar en cuenta, doctor, frente a esto del tanto el seguro público, el seguro privado que usted quiere remarcar? Lo que más podría remarcar en esta situación, fíjese, es el hecho de cumplir las condiciones que su seguro le establece o que el SOAT establece. La primera de ellas, nunca conducir bajo estado de ebriedad. Exacto. ¿Ya? Porque aparte de que es una irresponsabilidad, no deja de ser un acto delictivo. ¿Ya? Más allá que no cubre el seguro. ¿Ya? Mantener su vehículo en un buen estado de funcionamiento. ¿Ya? En todo caso, hacer las revisiones técnicas, que si bien se las hace con la policía, pero tener
el seguro, el vehículo en buen mantenimiento mecánico, ¿ya? Y tercero, esencialmente también ser responsable al momento de manejar, ¿ya? Porque no solamente se trata de tomar alcohol, ¿no? Se trata también de agarrar y tener las condiciones suficientes para manejar. Muchas veces uno está alterado, unas veces uno está cansado, varias circunstancias que pueden llevar justamente a ese tema. Y no solamente porque el seguro responda o no responda, sino por el hecho de la responsabilidad como ciudadano, ¿ya? De no lesionar a otra persona y no ponerse en riesgo uno mismo y su patrimonio, ¿no? Exacto. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias de verdad. las gracias a usted. Nos ha dado pautas, nos ha dado luces a un tema que creo que hay que seguir conversando sobre él, porque hay temas específicos que uno tiene que conocer, especialmente los derechos de como ciudadano y la responsabilidad también como ciudadano frente a ello, ¿no es cierto? Desde luego que sí. Gracias, doctor. No, el gusto ha sido mío. Bien, nosotros nos vamos en este